Bienvenida, iglesia. Esta es tu iglesia. Bienvenidos, hermanos, a este lugar con nosotros. Hoy es un día especial para adorar, para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Vamos a orar rápidamente. Padre celestial, Dios, estamos en este lugar deseando, Dios, adorarte, deseando estar en tu presencia, todos unánimes, todos juntos como iglesia, en un espíritu. Sabemos que donde hay dos o tres ahí reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y en el día de hoy, Señor, nuestra oración es que podamos entrar en tu presencia todos y poder llegar hasta tu corazón, ahí donde tú estás. Gracias, Dios. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Sí, Señor. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Dile al Señor, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra
ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Oramos una vez más, iglesia, ahí en su casa. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí, pues todo en mí anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Y por un momento no abandonaste. El Señor está aquí. Vamos, iglesia, El Señor está aquí. ven Santo Espíritu, Tu Espíritu ven sobre nosotros. todo eso. El Señor está aquí. El Señor está Sí, Señor, nuestra alma te anhela, te necesita, Padre, porque tú eres el único que puedes dar esa sanidad en nuestro corazón que necesitamos en los momentos difíciles de la vida, de incertidumbre, de dolor, de desprecio. Tú nos sanas, tu Espíritu, Dios, nos llena, nos haces olvidar todas esas cosas que nos invaden. Tú eres nuestro sanador. Vamos, iglesia, cántale al Señor con el corazón y reconoce quién es Él. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Eres mi sanador. Gracias, Dios. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Oh, eres mi sanador. Tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Existe en esa cruz. Mi victoria está en ti. De las cenizas
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Vamos a tomar un tiempo para que la iglesia entone este canto. Mi confianza. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Oh, vamos iglesia. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo Esa es en nuestra ti. confianza, Mi confianza está que tú fuiste a la cruz solo en ti. y moriste Solo por nuestros en ti, pecados. mi sanador. Agradecemos, Señor, con el corazón. Agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar, porque todo te pertenece a ti, toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, todo lo que hacemos aquí es para tu gloria y honra, tu alabanza. Y la iglesia del Señor dice, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, familia. Dios me los bendiga, iglesia. Este es un día especial porque su presencia, su amor, su gracia y su perdón del Señor nos liberó. Y por eso estamos aquí todos juntos, unidos como iglesia. Ustedes allá en su casa. Y hoy es un día un poco triste también a la vez, porque hay una familia de nuestra iglesia que se nos va. Ellos están ahí. Les va a dar un mensajito a ustedes y a todos nosotros y su despedida. Amén.
Muchísimas gracias, familia de la Cruz. La verdad que sí, como decía Gio, es un poco triste tener que oírlos despedirse de nuevo. No es la primera vez, pero permítame decirle algo con respecto a esta familia, la familia de la Cruz Cerón. Ellos en varias ocasiones, por el mismo testimonio que dio la hermana Lourdes junto a su familia ahorita, han tenido que moverse, han tenido que irse. Y ninguna de las veces que se han tenido que separar, digamos, de o ir lejos de Maryland, han dejado de ser parte de la familia. Es admirable el compromiso que ellos tienen aún estando lejos y la conexión que existe. Así que quiero que sepan que esta va a ser siempre su casa, su familia. Y bueno, esperamos que Dios de verdad los establezca allá más bien y pueda el Señor hacer algo, estoy seguro que va a ser algo muy especial con sus vidas y usarlos también. Pero sepan que aquí tienen una familia que les ama y les va a extrañar muchísimo. Gracias, familia de la Cruz. Y hermanos, gracias por estar con nosotros una semana más a través del video. El día de hoy, pues, queremos decirles, como leyeron ya en el mensaje, que tenemos una fecha para poder reabrir la iglesia si todo marcha bien. De hecho, ya podemos estar aquí en el edificio. El día de hoy hubiéramos podido estar ya aquí y celebrar el culto aquí, pero decidimos junto con los ancianos esperar un poco más en favor de aquellos más vulnerables, los niños, los ancianos de nuestra iglesia. Y bueno, si todo sale bien, en unas cuantas semanas estaremos de regreso. Les vamos a mandar un mensaje con la fecha para que nos ayude a orar y a planear. Y si tiene alguna pregunta o duda, por favor, llámenos, comuníquese con nosotros. Muy bien, hermanos, el día de hoy quisiera abordar un tema que es diferente de lo que usualmente hablamos en nuestras iglesias. El día de hoy quisiera dirigirme a ustedes a la luz de lo que está sucediendo en nuestra nación, en este país. Digo nuestra nación porque, hermano, aunque nacimos en otro lugar, esta es nuestra nación, pues aquí vivimos, aquí es donde Dios nos está bendiciendo y aquí es donde Dios está haciendo una obra con usted y conmigo y nos compete como iglesia. Es importante que como iglesia abordemos estos temas y entendamos cuál es la voluntad de Dios para poder proseguir y para poder ser proactivos en esto. Hoy quisiera hablar con respecto a la relación que hay entre el evangelismo y el racismo. Mientras todos nosotros, hermanos, veíamos los desafortunados eventos de abuso de autoridad y de injusticia racial desenvolverse en nuestro país, no pude evitar sentirme extremadamente pero muy triste. Cuando todo esto sucedió, mi esposa me estaba enseñando el video de la forma en la que murió esta persona y con lágrimas en sus ojos y con un corazón despedazado, vimos cómo una vez más le quitaba la vida a alguien de esta forma. Durante un par de días esta semana he tenido que buscar dirección de Dios de una forma distinta y pedirle a Dios que me guíe para poder entonces yo con mi vida ser parte de la solución, con mi familia ser parte de la solución y como líder poder traer un mensaje que nos lleve a todos a ser parte de la solución. Ciertamente, hermano, no quería irme con los medios de comunicación porque sabemos lo que son. Tampoco quería caer en la trampa de la presión de la necesidad de hablar, porque créanme que sentí la presión de la necesidad de hablar aún de personas cercanas tal vez que en algún momento pudieron pensar que si no hablas eres parte del problema. Pero esto no es un asunto fácil de hablar y de hecho tenemos que reconocer que para poder entender este asunto del racismo tenemos que separarlo en varias áreas, porque hay un problema político que tiene que ver con esto y que necesita ser hablado. Hay un problema social y cultural que tiene que ver con esto y necesita ser hablado. Hay un problema histórico que tiene que ver con esto y necesita ser hablado. Pero a mí me compete como líder, como pastor de una pequeña iglesia local, me compete hablar del aspecto espiritual de esto. Y por eso es que
también hablar de estos temas desde la perspectiva espiritual no es fácil. Me di cuenta mientras trataba de educarme en cuanto a esta situación social que estamos viviendo, que muchos pastores y líderes deciden no abordar estos temas o no meterse muy profundo con esto porque al final sales herido. Pero como yo no estoy defendiendo una causa humana ni tampoco estoy defendiendo un lado o un grupo, estoy defendiendo la causa de Cristo y con Él vamos a aprender formas de poder manejar esta situación. Entonces, de esa forma, mi querido hermano, he pedido a Dios dirección. Porque muchas personas, me di cuenta, piensan que están siendo parte de la solución. Porque óigame bien esto, hermano. Es muy fácil copiar, pegar y compartir. Sí, en la era en la que estamos viviendo ahorita de la tecnología es muy fácil con este aparatito ver algo que tiene sentido para nosotros, nuestro raciocinio, y entonces copiarlo, pegarlo en nuestro muro y compartirlo y pensar que por eso estamos siendo parte de la solución. O creemos que repetir como loras lo que la mayoría está hablando en este momento también nos hace parte de la solución. Nada de eso es malo, pero todo eso es completamente irrelevante sin antes nosotros hacer una búsqueda profunda en nuestro corazón. Primero en nuestro corazón. Y una vez que usted entienda con respecto a este asunto lo que hay ahí en su corazón, lo agarra todo, bueno o malo o neutral, y lo traes a los pies de la cruz de Cristo Jesús. Y entonces ahí le pides a Dios dirección de cómo poder ser parte de una verdadera solución y no solamente pegar, copiar y compartir en nuestros muros. Soy parte de una minoría como la mayoría de ustedes lo es. Yo soy la primera generación de inmigrantes en mi familia. Y como minoría no puedo decir que me puedo relacionar de ninguna forma. Estoy diciendo, me relaciono con lo que están viviendo ahora en este país o lo que han vivido por muchos años. Pero digo que soy parte de una minoría y que soy primera generación de inmigrantes porque yo amo esta nación. Y no tengo vergüenza de decirle que amo esta nación, tal vez más de lo que amo la nación en donde crecí los primeros años de mi vida. Amo porque es una nación de oportunidades, un país lleno de grandes oportunidades y es un país donde por lo menos yo he visto cómo Dios trabaja a través de este país, de esta nación. Cómo Dios mueve, cómo Dios bendice muchas otras a través de este. Y por lo tanto, entonces era importante para mí poder educarme un poco en cuanto a lo que es el asunto de la raza y poderlo entonces filtrar a la perspectiva bíblica de lo que es el lado espiritual de esto, que es lo que nos corresponde a nosotros como la iglesia del Señor. Necesitamos entender, primero que nada, hermanos, que no hay muchas razas. En realidad solo hay una sola raza y esa es la raza humana. Debemos de partir como iglesia por ahí, debemos de sentar este fundamento, entendiendo que solamente hay una raza y esa raza es la raza humana y los blancos, los negros, los asiáticos, los hindús, los árabes, los judíos, todo otro grupo que nosotros llamamos raza, en realidad no son razas, son simplemente diferentes etnias de la raza humana, de la única raza que existe. Por eso como iglesia, si partimos de ahí, entendemos varias cosas, y es que la raza humana, todos nos parecemos porque tenemos los mismos rasgos físicos, humanamente hablando, con pequeñas diferencias, obviamente. Pero somos la raza humana porque todos tenemos los mismos rasgos físicos. Físicamente todos tenemos manos, pies, ojos, cabeza, cerebro, pelo. Pero por encima de los rasgos humanos que caracterizan la raza humana, debemos de entender que la Biblia dice que todos los seres humanos han sido creados
a imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Sin importar la condición de sus vidas, y sin importar el color de su piel, y sin importar si ellos pueden reconocer que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que hace una sola raza es que hemos sido creados todos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendemos eso como iglesia, entonces podemos entender lo que dice, por ejemplo, el versículo más famoso de la Escritura, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera al mundo Dios amó. Hermano, cuando la Biblia dice eso, al mundo Dios amó, está incluyendo todas las etnias de la raza humana, al mundo completo, completo, independientemente de si la gente quiere recibir o no ese amor que Dios les tiene. Eso es lo lindo, eso es lo lindo de Dios, eso es lo lindo de el Dios que tenemos, que Él nos amó a todos incondicionalmente. Y adivine qué, nos llama a amarnos todos en la raza humana de la misma forma que Él nos ama. ¿Está de acuerdo el Señor con aquellos que practican el pecado? No. ¿Está de acuerdo el Señor con aquellos que lo rechazan? No, pero igual los ama. ¿Y cómo nos llama el Señor entonces a vivir en medio de esta raza humana? Igual. ¿Estamos de acuerdo con los que practican el pecado? No. ¿Estamos de acuerdo con aquellos que lo rechazan? No, pero debemos de amarlos, el prójimo. Y déjeme decirle algo, hermano. Acabo de grabar el servicio de inglés. Obviamente hay que ser más cuidadoso porque esa es la cultura de ellos. Y tenemos en nuestra iglesia hermosas familias afroamericanas a las cuales amamos, respetamos, oramos por ellos. Pedimos a Dios en este tiempo difícil muchas preguntas, incertidumbre para ellos. Pero solo porque somos hispanos no significa que no somos racistas. De hecho, yo he visto uno de los desplantes más horribles de racismo entre nosotros mismos los hispanos. Tenemos prejuicios de nosotros mismos, de que si somos del Salvador o de Costa Rica, oh wow, Costa Rica. Que si somos de la Suiza centroamericana, dicen, oh, entonces yo tengo un estatus diferente, o que los nicaragüenses, o que aquellos de Honduras. Y tenemos unos desplantes que al final, en esencia, mi querido hermano, en el corazón, es este mismo cochino problema que estamos viendo ahorita desplegarse en esta nación. Así que hoy, mi hermano, le voy a hablar al corazón. Le voy a hablar al corazón y le voy a hablar de algunas cosas que usted y yo debemos de examinar en nuestra vida para cambiar cosas y poder vivir como Dios le agrada y entender de que hay una relación, una solución entre el evangelio de Cristo Jesús y el racismo en sus diferentes formas. Vamos a ir entonces al libro de Efesios capítulo 2. Vamos a estar ahí un ratito y vamos a leer unos cuantos 6 versículos. Ponga mucha atención. Porque en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 11 al 16, dice lo siguiente la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero lea la que usted quiera. La palabra de Dios es la misma. Dice así: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Verso 12 dice: en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Verso 15 dice: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él, uno solo. Cristo reconcilió a ambos grupos
con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad, si su Biblia está ahí, hermano, raye esto, dice ahí, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. La versión Dios habla hoy dice así. Dios, en la última parte dice, Dios puso fin a la enemistad que había entre los dos pueblos. Vamos al contexto un momento, hermano. En el contexto, el problema, la situación que Pablo está abordando en estos versículos es la división de siglos entre los judíos y el resto de grupos étnicos de la tierra llamados gentiles. Usted y yo somos gentiles y cabemos en ese grupo, y por muchos años entonces había una hostilidad, había una división, había racismo entre los judíos y los gentiles. Los judíos se sentían mal, y claramente lo dice Pablo, aunque su circuncisión, que era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos, afectó solamente y nada más su cuerpo, nunca llegó a su corazón. Dios escogió para sí mismo al pueblo de Israel. Él lo eligió de entre todos los pueblos del mundo. Juan Abraham en Génesis capítulo 12, si está tomando nota, de hecho le recomiendo que tome mucha nota, le voy a dar muchos versos bíblicos. Y entonces Dios había centrado casi todo su trabajo especial y la obra salvadora y reveladora al pueblo judío por lo menos 2000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo hay como unos 2000 años, y durante todo ese tiempo, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, es Dios haciendo de alguna forma u otra, obrando a favor de un pueblo específico, y es de su pueblo amado Israel. Usted lo mirará ahí a Dios levantando reyes, jueces, líderes una y otra vez para poder traer salvación a aquellos que estaban perdidos, hasta que vino Jesucristo y dijo, no más. Dios tenía un plan desde el principio, y de hecho el plan está claro también ahí desde Génesis. Si bien es cierto, Dios apartó a Israel para poderle bendecir y para que fuera su pueblo, también de la misma forma, en ese mismo momento, 2000 años antes, ya Dios tenía un plan para cuando viniéramos nosotros, para cuando Cristo viniera, porque le dijo al mismo Abraham, a través de ti y de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, según dice Génesis capítulo 12. Entonces, mi querido hermano, la línea divisoria de aquella disparidad que había, de aquella división racial o étnica que había, la podemos encontrar explícitamente en nuestro texto, en el versículo 12 y 13, cuando dice, ustedes vivían apartados de Cristo, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahí está la línea divisora de ese asunto de la división racial o étnica. Vivían separados, estaban alejados, había exclusividad con un grupo, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Cristo vino para vencer, Cristo vino exactamente para hacer esa obra. Recuerde, hoy estamos hablando de la relación del Evangelio de Cristo Jesús y el racismo. ¿Cómo eliminarlo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina? Cruzamos la línea divisoria entre dos eras de la historia, de la era de la separación hasta la era de la reconciliación. Había una separación, Cristo vino, y entonces comenzamos a vivir en otra era, la era de la reconciliación. Muchas naciones, muchos grupos étnicos, muchos linajes fueron separados de Israel y del pacto de Cristo, pero Dios hizo algo, y fue Cristo. ¿Cómo lo hizo? Sabemos que fue Cristo, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué fue lo que determinó entonces que ya no hubiera ninguna separación entre ningún grupo? Claramente dice el versículo 13, por medio de la sangre de Jesucristo. El versículo 15 y 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y 16 dice, y puso fin a la enemistad que había entre los dos pueblos. Entonces aquí claramente, mi querido hermano, podemos ver que había un problema de división, de racismo entre etnias, y cómo Cristo vino a solucionar el problema. Y Cristo sigue siendo la solución hoy. Sigue siendo. Hermano, existen obstáculos para poder aprender a amar, a cuidar, comprender
otras etnias. Muchos obstáculos hay. Mire, una cosa es llegar al punto, mi querido hermano, de usted poder amar libre y auténticamente a las personas de otros grupos étnicos y sentir una afinidad común y natural y alegre, compartir con ellos, inclusive amarlos. Y otra cosa es llegar al punto en el que usted busca avanzar una causa. Usted se mete en ese bote, se mete en ese tren y trata de buscar avanzar una causa y traer a otros hacia esa causa. Y eso es lo que creo yo que como iglesia debemos de hacer. Porque muchas veces dejamos este asunto en mi vida personal. Oh, yo no tengo problema con los morenos, o yo no tengo problema con los hermanos del Salvador, o no tengo problema con los de Guatemala, o Honduras, o Nicaragua. Yo no tengo problema. Pero nos cuesta dar el paso a lo siguiente, que es poder luchar hacia una causa. Y la causa es poder traer a otros a que puedan vivir así, entender qué es lo que Dios espera de nosotros como la raza humana. Es que a veces nos metemos en la burbuja del cristianismo y en la burbuja de lo espiritual nada más, y nos olvidamos que no estamos solos, no vivimos en una burbuja. Yo tengo vecinos de color al lado mío y al otro lado hay hindús, y por allá en la esquina hay una familia de lesbianas con hijos adoptados. En la calle donde yo vivo hay 8 casas y mire la diversidad que hay. Tengo que aprender a vivir con mis vecinos. Tengo que aprender a amarlos incondicionalmente sin apoyar el estilo de vida que tienen la mayoría de ellos, sin juzgarlos. Pero nos metemos en una burbuja tan extraña y tan fea y tan religiosa a veces, hermano. Y por eso es que terminamos viviendo los problemas que vivimos y las cosas que estamos viendo el día de hoy en nuestra nación. Tenemos como iglesia local que luchar por encontrar un balance en esto y ser verdaderos, ser proactivos y parte de la solución. Muchas de las personas que estaban ahí cuestionando y pegando cosas en las redes sociales con respecto a esto, dentro de un mes ni se van a acordar de eso. No se trata de eso. Se trata de que con la vida de nosotros podamos de verdad hacer algo, hacer un cambio. Comienza en la mesa donde usted come con sus hijos. Conversaciones en casa, en su familia, en su trabajo, en su vecindario. Necesitamos hacer algo. Entonces, mi querido hermano, mientras me estaba tratando de preparar y de educar en cuanto a este asunto, me encontré un libro que he estado leyendo esta semana y no he terminado de leerlo aún, pero se lo voy a recomendar. Si su relación con Cristo está basada en el Evangelio, como debe de ser, entonces este libro es para usted. Si su relación con Cristo estaba basada en misticismos y en palabras proféticas, en buenas vibras de su predicador por las líneas de internet, entonces esto no es para usted. Es estrictamente el Evangelio de Cristo y cómo desenvuelve este asunto del racismo. No sé si está en español, pero si quiere apuntar, se llama Líneas de Sangre a Línea de Sangre. Esa es la traducción que yo hice, no sé si está en español. Su escritor es John Piper, un pastor famoso también, pero el nombre en inglés es Bloodlines to Bloodline. Y en esencia lo que hace este libro es decir cómo desde un principio, después de que el hombre cae, hay muchas líneas de sangre, o sea, muchas etnias, muchas familias. Yo tengo mi línea de sangre, usted la suya con su familia, y todos tenemos líneas de sangre separadas. Pero cuando vino Cristo y entendemos el mensaje del Evangelio, todos a través, los que quieran aceptarle, obviamente, los que quieran seguir a través de Cristo, ya no somos más muchas líneas de sangre, ahora tenemos una sola línea de sangre, es en Cristo Jesús, y nos une. Y en este libro este hombre hablaba de 9 fuerzas, podríamos decir, o 9 actitudes destructivas que arruinan los esfuerzos de la diversidad étnica o de la unidad racial que estamos tanto necesitando en este país. Le voy a leer las 9 y después vamos a ir una por una, contrarrestándola con el Evangelio para que miremos cómo el Evangelio es la solución para el racismo. Primero examinamos nuestra vida, después hablamos con nuestra familia y por último tratamos de encauzar a la gente en el mismo mover de nosotros, que es el mover de Dios, el corazón de Dios.
Las 9 fuerzas destructivas son Satanás, obviamente, la culpa o culpabilidad, el orgullo, la desesperanza, sentimientos de inferioridad y dudas, avaricia, odio, miedo y apatía. 9 cosas. Cada una de estas amenaza la búsqueda de la diversidad, la búsqueda de la unión que Dios quiere que tengamos, y solo a través del Evangelio de Cristo podemos encontrar la solución a esto. Entonces comencemos. Satanás, que el Señor lo reprenda. Usted sabe quién es, ¿verdad? Es el enemigo de nuestras almas. Él odia a Cristo. Él odia la armonía. Él es el creador de la división. Si algo le gusta a Satanás es dividir. Todas las divisiones en la historia de la humanidad, no solamente de la iglesia, han sido causadas por este enemigo que tenemos llamado el diablo. Sin descansar busca cómo dividirnos. Es un mentiroso, es un asesino. Él arruina todas las relaciones y él es más fuerte que usted. Pero no es más fuerte que el Evangelio. Y si usted y yo vivimos en el Evangelio, entonces somos fuertes, no porque yo soy fuerte, pero el Evangelio de Cristo me hace fuerte para contrarrestarlo a él. Mire la obra, el contraste del Evangelio con el racismo o la división que puede traer el diablo. Dice en Primera de Juan 3:8, dice la segunda parte: pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Así que si el diablo tiene como cometido en el mundo traer racismo y división y ver las cochinadas que estamos viendo ahorita en esta nación, la solución es Cristo, porque Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Ya ve la importancia que tiene la iglesia en esto? Mucha. Después dice también en Hebreos capítulo 2, versículo 14, en la segunda parte dice: pues solo como ser humano podía morir, hablando de Cristo, y mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Murió? Claro que sí. Por lo tanto, quebrantó la obra del diablo y también resucitó para ganarle para siempre. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: de esta manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No solamente los ganó, no solamente destruyó la obra del enemigo, sino que también los avergonzó públicamente, los despojó de sus armas. Mire la importancia de una iglesia fuerte, unida. Qué raro, mira cómo he visto gente poniendo cosas ahora de todo esto, pero nunca se han animado a poner nada que tenga que ver con el Evangelio. Oh, ahora todo el mundo postea cosas en contra del racismo. Si hubiéramos prevenido, hubiéramos posteado cosas con respecto a la verdad de Cristo, la luz de la palabra, el poder del Evangelio, y tal vez hubiéramos evitado o podamos evitar otras. Somos rápidos para meternos en la ola de la cultura, de la sociedad, rapidísimos. Pero no ganamos mucho con eso, hermano. No ganamos mucho con eso. Así que Satanás ha sido despojado, ha sido destruido. Y el arma más mortal que podía tener Satanás es el hacernos creer que nuestros pecados no habían sido perdonados. Esa también era su obra principal. Pero adivinador, el Señor vino y quebrantó esa mentira tan grande, y somos libres de nuestro pecado por la obra de Jesucristo, y ninguna obra que Satanás pueda planear va a prevalecer, mucho menos en contra de su iglesia, porque es lo que la palabra dice. Segundo, culpa o culpabilidad. Hermano, la culpabilidad, mientras yo examino esto, lo que estamos viviendo ahora es uno de los grandes jugadores en este juego del racismo. La culpabilidad es tremenda. Es mortal cuando la negamos, es mortal cuando vivimos en ella, y es mortal cuando explotamos por la culpabilidad. Cuando la niegas, esconde la realidad y comienzas a levantar un montón de falsas expectativas. ¿No? Es como cuando usted tiene algo que nadie quiere que vea, no sabe a dónde esconderlo, entonces lo mete por ahí. Usted sabe que está en riesgo de salir, pero ahí está escondidillo, y la culpabilidad está ahí, siempre está ahí, nadie la puede ver, usted sabe dónde está y siempre se siente mal porque sabe dónde está escondida, y eso es mortal. Cuando usted vive en la culpabilidad, cuando usted vive con la culpabilidad, entonces comienza a crear una falsa humildad, un quebrantamiento, una cobardía moral, una falsa humildad. Cuando usted vive con la culpabilidad, se siente mal porque usted piensa así,
y todo el tiempo lo mismo. Entonces comenzamos a crear como una fachada, una falsa humildad y una cobardía moral, porque no podemos levantarnos y hablar de estos temas y no podemos hablar con otra persona, escuchar su punto de vista, mucho menos engage, mucho menos ser parte de la vida de alguien diferente a nosotros, porque nos contaminamos y nos vamos al infierno. Culpabilidad es tremendo. Y cuando explotamos con este asunto de la culpabilidad, entonces cuando explota una persona por culpabilidad, esto le da un falso sentido de poder, que en realidad resulta siendo un arma de su misma debilidad. Pónganse a pensar en eso. A veces por la culpabilidad se terminan viendo cosas como las que vemos hoy en la tele, ¿verdad? Hay culpabilidad, se siente mal por lo que está pasando, entonces explotan, terminan dándole una falsa sensación de poder. Al final es una arma en su contra y expone la debilidad que hay en ellos, porque tienen que sanar esa culpabilidad. ¿Qué hizo Jesucristo? Evangelio dice 1 de Pedro 2:24, dice: Él personalmente llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que podamos estar muertos al pecado. Oiga esto, y vivir por lo que es correcto. Usted no tiene que sentirse mal, ni esconder la culpabilidad, ni explotar en ella, nada de eso. Usted lo que tiene que hacer es vivir por lo que es correcto. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? En Cristo Jesús. La Biblia es clara. Y después viene el orgullo. El orgullo, otra de las grandes que están ahí en este tema del racismo, el orgullo. Quiero decirle, hermano, que el Señor odia el orgullo, odia el orgulloso, odia. Una de las actitudes más feas que puede haber en una persona es el orgullo, el orgullo. Y por cierto, una de las más grandes es la humildad, que sería lo opuesto. Pero mire, en Isaías capítulo 2, vamos a leer el 12 y el 17, dice el 12. Isaías 2 dice: pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso derribará todo lo que esté enaltecido. Y el 17 dice: el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Mire, un día para el orgullo se acabará, y con él todos los que la siguen. En el corazón del racismo, hermano, existe de esta plaga del racismo, o digamos de la diferencia de etnias, porque cuando pensamos en racismo pensamos en un color de una vez, pero hablamos de nacionalidades también entre nosotros los latinos. En el problema, en el corazón de esto está el orgullo. Están plagadas de orgullo las tensiones raciales. Por ejemplo, aquí en América, la supremacía blanca, ¿no? El orgullo de la supremacía blanca. El poder negro también, entonces salió, el orgullo del poder negro salió a contrarrestar la supremacía blanca, y allá ya se chocó. El orgullo del análisis intelectual y el orgullo del desprecio antiintelectual, el orgullo del fuerte ataque verbal, el orgullo de despreciar el silencio, el orgullo de sentirse seguro y el orgullo que oculta el miedo al final. El orgullo está ahí en el corazón de todos estos problemas. Y si nosotros, hermano, óigame, si nosotros sabemos que en nuestro corazón hay orgullo ahí y tenemos una falsa fachada de humildad, tenemos que traer esto delante del Señor para poder entonces de verdad buscar un cambio. Donde prevalezca el orgullo, mi hermano, no hay esperanza de ningún tipo. Mucho menos para lidiar con esta tensión étnica que existe en este tiempo. Así que el Evangelio de Cristo vino a romper el orgullo. Imagínense nada más en este punto del orgullo, hermano, cuando hablamos de la salvación de Cristo, para que vea cómo Cristo en el corazón de la obra de Dios, que es la salvación, dice: Él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, usted se lo sabe, dice: por gracia han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es cosa de ustedes, es el don de Dios, no el resultado de sus obras. Y dice claro ahí: para que nadie se jacte, se enorgullezca o se gloríe. Entonces, en el puro corazón de Dios, ahí está la salvación, que es lo más importante. Dice: no es por obras, porque nadie se puede gloriar. Si quieren enorgullecerse en algo, enorgullezcanse en mí, dice Cristo. Yo les regalé la salvación.
Entonces viene la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, ¿y qué hace? Despedaza el orgullo, desde su raíz lo despedaza, lo corta en pedazos. No hay forma de poder meter un poquito de orgullo en ninguna área de nuestra vida. Si desde lo más importante de la Biblia hasta lo más simple, el orgullo desaparece, se disipa. La cruz de Cristo es la clave para matar el orgullo en las tensiones raciales o étnicas. Después viene la desesperanza. Aquellos que no tienen sentido de esperanza, y en este momento, hermano, mucha gente se siente así, que no hay esperanza para ellos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 39, dice, nada, usted se lo sabe nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, nada. En otras palabras, cuando usted entiende quién es Dios, quién es su papá, cuando usted entiende, entonces la esperanza viene, porque la esperanza no viene de las circunstancias que vivo, y la esperanza no viene de las cosas que tengo. La esperanza viene de Dios, y como nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, entonces yo puedo tener esperanza aún en medio de los momentos más críticos de la vida. Si la gente allá afuera tuviera esto en su corazón, si la iglesia hiciera su trabajo como tiene que hacerlo, evitaríamos un montón de desgracias que están sucediendo hoy. Sentimientos de inferioridad y duda. Siguiente. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, mira qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En este asunto, hermano, es eso, el orgullo es eso. Alguien humilla a alguien porque se siente mayor. O los nicaragüenses que no vengan a mi país, Costa Rica, porque somos de la alta sociedad. Nos creemos más. Y de verdad muchas personas terminan creyendo eso, que son inferiores a otras etnias, que son inferiores a otras culturas, que son inferiores, hermano. Y la Biblia dice claramente ahí, ¿cuál sentimiento de inferioridad? No hay lugar para dudas, porque dice claramente ahí, mire qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí la nacionalidad de nosotros queda a un lado, mi querido hermano. No importa cómo usted se vea ni de dónde haya nacido. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y así debes de tratar a los demás, aunque todavía no lo sean. Son hechos a imagen y semejanza de Dios. Avaricia. Eso tiene que ver con el orgullo, la avaricia, las ganas de tener más y más. Filipenses 3:8, el apóstol Pablo dice, cuento todo como pérdida por el valor superior de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué avaricia? Ni qué voy a ganar con nada que yo pueda discutir con respecto a las diferencias, a la división étnica que existe o el problema racial que hay. Cuando el mayor valor de mi vida está en conocer cada vez más a mi Señor Cristo. Y Él, dice la Biblia, proveerá por añadidura todo lo que necesitamos. Odio. Mano, 32, y voy a tocar este pasaje al final. Efesios 4:32, clave. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No hay lugar para el odio en la vida de los hijos de Dios. No hay. Lo siento mucho, no hay lugar para el odio. Usted puede estar frustrado como usted quiera, puede estar al tope y ya no aguantar más nada lo que está viendo ni lo que está viviendo en su vida, la opresión que está recibiendo, pero no hay lugar para el odio, solo hay lugar para el perdón. Miedo. Romanos 8:15 dice la palabra de Dios con respecto al miedo. Ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora llamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Y por último la apatía. Apatía es un pecado terrible también. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículo 14, Él dio su vida para liberarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Hermano, para hacer buenas obras se necesita sentir, oiga esto, empatía. Lo contrario de la empatía es la apatía, que es el pecado, y la Biblia claramente ahí en Tito nos dice que ahora estamos completamente comprometidos a hacer buenas obras. Entonces mire nada más, aquí están esos 9 agentes de cambio.
las 9 fuerzas destructivas, pero a la par los 9 agentes de cambio que al final, ¿sabe qué es? El Evangelio de Cristo Jesús. Mire, hermano, si nosotros vivimos una vida centrada en el Evangelio y menos en las emociones, la emoción espiritual de siempre querer el último grito de la moda en cuanto a la profecía y al predicador y todo, nos enfocamos en vivir una vida en el Evangelio. Hermano, ahí está la respuesta para la vida, está la respuesta para los problemas. Es el Evangelio de Cristo. Todos estos agentes destructivos son poderosos, muy poderosos. Ninguno más poderoso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quiero decirle el día de hoy, para ir aterrizando con mi mensaje, o no sé si esto es una prédica o qué, pero es un mensaje que debemos de escuchar. El racismo en cualquiera de sus formas, mi querido hermano, es algo completamente malo y podría yo inclusive decirle asqueroso. Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros, a amarle a Él. Y permítame dirigir las últimas palabras de este mensaje a 2 grupos específicos. Porque sería incompleto mi mensaje si no termino así. Primero, aquellas personas que han sido víctimas de alguna u otra forma del racismo. Quiero decirle, hermano, que tal vez yo no he sido víctima de algo así, aunque soy parte de una minoría en esta nación como la mayoría de ustedes. No he vivido algo así en mi vida, pero tampoco puedo decirle lo entiendo. Pero sí puedo decirle algo hoy, mi querido hermano, con la Biblia en la mano. Si usted ha sido víctima del racismo, del prejuicio o de la discriminación, usted necesita perdonar el día de hoy. Perdonar, ¿sí me escuchó bien? Perdonar. Pero pastor, ¿qué está hablando usted? Usted no, como claro, como usted no lo ha vivido, como usted no sé qué lo está sintiendo, como usted no siente la presión de ser discriminado y todo eso, usted es muy fácil decir perdón. Mire lo que dice la palabra de Dios una vez más. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado. Hermano, el racista no merece su perdón. En eso estamos de acuerdo. Usted y yo tampoco merecíamos el perdón de Dios. Entonces, es cierto que cuando la cosa es personal es difícil, pero no le estoy recomendando algo que yo pienso que le va a hacer bien. Le estoy simplemente comunicando algo que la Biblia nos manda a hacer a todos. Y si usted quiere realmente ser libre de cualquier tipo de daño que usted tenga porque ha sido dañado por prejuicio, discriminación o racismo de cualquier tipo, usted necesita perdonar, aunque la persona a la que usted perdona no merezca su perdón. Y el segundo grupo que le quiero hablar en esta mañana o tarde, cuando usted quiera que esté viendo este video, es aquellos que saben que en su corazón hay racismo, hay prejuicio y hay discriminación. Escúcheme bien, mi querido hermano o hermana, si usted me está viendo en este momento y usted sabe bien claro en su corazón. De hecho, si alguna de las cosas que he hablado hoy le revuelven un poco ahí sus adentros, tengo un mensaje para usted claro, sencillo. Arrepiéntase hoy en el nombre de Jesús de ese pecado horrendo, horrible que se llama discriminación, racismo. Hoy mismo, arrepiéntase en el nombre de Jesús. No hay lugar en la vida de un cristiano para ser racista, prejuicioso, discriminativo, y mucho menos en la iglesia local, por lo menos en esta, no hay lugar. Hay que arrepentirse. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice así: presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, escuche bien esto, hermano, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y lo que usted hace al ser racista con otras etnias es
injusto, injusticia. Y Dios no está contento con eso. Y tarde o temprano se le va a llegar el día. Hoy es su oportunidad de arrepentirse. Y ahí comienza todo. Las víctimas perdonando, los abusadores arrepintiéndose. Y todos llegando al Evangelio de Cristo y caminando a la luz de Él. ¿Qué le parece? Suena fácil, ¿verdad? Pero no lo es. Querida iglesia, vivimos en tiempos difíciles. Salimos de una pandemia, ni hemos salido. Y ya estamos viviendo otra pandemia. ¿Qué más señales queremos para poder poner nuestra vida en línea con el Señor y hacer lo que Él nos manda hacer? Es mi oración, y con este pasaje termino. Es mi oración que un día podamos ver realidad en nuestra familia, primero en nuestra vida personal, después en nuestra familia y después aquí en la familia de la iglesia. Que un día podamos ver hecho realidad este pasaje que está en Gálatas capítulo 3 versículo 28. Dice así, Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El día que podamos sentir así, hermano, veremos a Dios obrar de formas tan hermosas. Caminemos en fe, iglesia. Examinemos nuestra vida. No nos quedemos a un lado solo porque somos latinos, inmigrantes. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón, que lo limpie. Pidamos perdón si es que hemos ofendido a alguien de alguna u otra forma, directa o indirectamente. Seamos humildes y sigamos nuestra vida, nuestros pasos a la luz del Evangelio, de la palabra de Jesucristo. Esa es la solución. Vamos a orar, iglesia. Señor, en este tiempo quisiera pues orar por aquellas personas que han sido víctimas de este horrendo y atroz pecado del racismo y de la discriminación. Y oro, Señor, para que tú vengas trayendo primero sanidad en ellos. La vida es injusta a veces. Nadie pidió nacer en el país que vive o nació, y nadie pidió nacer con el color de piel que tiene. Y es verdaderamente injusto, Señor, es injusto. Es injusto que algunos tengan más privilegios que otros, solamente por la forma en la que se ven o de dónde vengan. Padre, perdónanos. Señor, si nosotros hemos sido de alguna forma u otra, hemos practicado esto, por favor, perdónanos. Señor, traes restauración y sanidad a aquellos que han sido víctimas y que hoy siguen sufriendo y siguen teniendo muchas preguntas en su corazón, en su vida, en su cabeza, en su corazón, y con pocas respuestas. Señor, como iglesia pedimos dirección. Nos categorizamos como una iglesia bastante amorosa, una iglesia donde tu amor se puede sentir y palpitar. Pero ayúdanos a ir más allá. Ayúdanos, Señor, a hacer de esto un movimiento que comienza conmigo y yo lo llevo donde quiera. Yo pueda compartir que tú eres la solución de todos los problemas, incluyendo este del racismo. Y ayúdanos a mantenernos firmes en las promesas que tú nos has dado, en los regalos que tenemos de tu parte, el más grande de ellos, la salvación, gloriándonos única y exclusivamente en ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos este día. Amén y amén. Iglesia, que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo, por su amor, por su apoyo a su iglesia local. De verdad estamos muy agradecidos. La otra semana o en estos días vamos a estar mandando una nota con respecto a la fecha de apertura y cómo vamos a hacerlo. Así que por favor ore mucho, porque
Ya los extrañamos bastante, hermanos. Son 3 meses ya de estar afuera y eso no está bien. Pero gracias por su fidelidad. Hasta la próxima.